Eran tiempos cuando el servicio militar era obligatorio, que el servir a la patria era un deber sin cuestiones. Era tiempos cuando los reservistas eran respetados, porque se decía que solo los más valientes servían en el ejército. Los varones que no iban al cuartel eran considerados afeminados dentro de la sociedad. Eran tiempos que hasta las mujeres buscaban casarse con hombres que hayan servido a su nación. Y de los suegros ni hablar. Lo primero que preguntaban era si es que habían ido al cuartel. Precisamente en esos tiempos vivía Bartolomé, un joven que ayudaba a sus padres a cultivar las tierras y ya estaba en edad para ir al cuartel. Pero al muchacho no le interesaba el ejército, ni pensaba en ser un soldado. A él no le gustaban las guerras, de lo contrario amaba la tranquilidad y andaba enamorado de una hermosa muchachita de la comarca. Todos los días se encontraba con ella jurándole amor eterno, amándola entre los cultivos. No habría nadie que les separase, aunque Bartolomé tenía un problema: el miedo a su padre, que desde que era pequeño le había hablado de servir en el ejército, pues su progenitor era un viejo reservista de antaño, de cuando los militares pasaban por todo tipo de entrenamientos y castigos que hasta se podría decirse inhumanos, pero él consideraba de verdaderos varones. Una tarde de esas se acercó a su padre y con mucho miedo se atrevió a decir lo que pensaba sobre el de servir en el ejército. «Papá, quiero hablarte de algo». «¿Qué pasa, hijo? ¿De qué quieres hablar? ¿Por qué me haces perder tiempo? Seguro ya tienes mujer y está embarazada». «Hable, que estoy ocupado», respondió el padre de Bartolomé, a voz de mando como estaba acostumbrado. «Papá, no quiero ir al cuartel. Tengo miedo. ¿No ves que el hijo del vecino, el Manuel, salió enfermo? O Lucas, que regresó del cuartel con traumas, que ahora anda como loco», dijo Bartolomé. Ya veo que eres un cobarde. Me harás quedar mal ante todos. ¿Cómo es que un hijo de un soldado no irá al cuartel? Imposible, tendrás que servir a tu nación. Enfureció el padre y volteó la mirada. Lo de Manuel era cierto, quien cuando se marchó al ejército solía ser un joven sano, pero cuando regresó el muchacho había perdido los dientes, tenía fracturas en el cuerpo que le dificultaba caminar. Se decía que en un entrenamiento de tiro se había fracturado, que al disparar rebotó el arma rompiéndole los dientes. Aunque había explicaciones, lo cierto era que Manuel había regresado del ejército inválido. Y Lucas, un joven recién llegado del cuartel, creía que aún estaba en el ejército. Corría por las montañas gritando: «¡Muera el enemigo! ¡Muera el enemigo!». A veces se le veía rampando como si estuviese pasando por la pista de combate. En las mañanas gritando palabras soeces, desfilando y haciendo ejercicios. «Para ranas 1, 2, 100 completos», gritaba, que para los hombres de esos tiempos era normal. «Por tontos y cobardes perecieron. El cuartel es para verdaderos hombres», decían. La conversación entre Bartolomé y su padre había continuado. Hasta le había suplicado de rodillas para que no le obligue a ir al cuartel. Pero el viejo decía que de todas maneras le encontrarían. Además, no tendría carnet de identidad, y eso era cierto en aquel entonces. Bartolomé lloraba y finalmente le confesó su otro motivo. «Papá, lo que pasa es que estoy enamorado de Julia y quiero casarme con ella. ¿Podrían, por favor, hablar con sus padres y luego iría al cuartel?», dijo.
¿De qué estás hablando, muchachito? Primero a servir a tu patria y no pienso hablar con nadie. Aún te falta hacerte hombre y eso se consigue en el cuartel. Refunfuñó el ex soldado ya con 5 décadas encima y se marchó a sus labores. Bartolomé se retiró llorando. En el camino se encontró con su madre y cuando le contó lo ocurrido con su padre, ella fue aún más drástica en decir: las mujeres buscamos a los hombres que sirvieron a su patria, ordenados, responsables, tal como tu padre. Sería falta de respeto para la familia que no vayas al ejército. Entonces Bartolomé estaba solo. Casi corriendo llegó hasta la casa de su enamorada, la abrazó y lloró en sus brazos. Julia, te amo tanto que no quisiera dejarte ningún solo momento. No sé cómo, pero convenceré a mis padres para que hablen con los tuyos para casarnos, dijo el joven enamorado. Bartolomé, sé que eres buena persona. Me consta que me amas como yo a ti, pero aún no has ido al cuartel. Por lo tanto, no podría casarme contigo. Mis padres no aceptarían y seguramente mis amigas se burlarían. Dirían que me he casado con un cobarde. Hasta dirían que me he casado con otra mujer, respondió la muchacha regalándole un beso. El joven estaba perdido. Al parecer, el ser soldado era mejor que ser una buena persona. Así que no le quedó otra que aceptar enlistarse para servir a su patria, pidiendo a Julia que esperase su retorno. Te esperaré, Bartolomé. Haremos una fiesta cuando regreses. Será una celebración con honores. Hasta mis padres estarán orgullosos de tener un yerno valiente, diciendo la abrazó y se despidió de su enamorado. Pasado una semana, el joven Bartolomé se había marchado al cuartel para servir a su patria. Fue despedido con abrazos y reverencia de parte de sus padres y familiares, mientras el muchacho solo pensaba en volver para casarse con Julia. Los días pasaron, los meses también, y tan pronto pasó 2 años cuando una mañana volvió el muchacho convertido en un fornido varón. Aún vestía el uniforme de soldado, ya que en aquellos tiempos era común que se quedasen con el uniforme del ejército. La primera en recibir fue Julia, que con lágrimas la abrazó. Los padres estaban felices, inflaban el pecho, orgullosos de tener un hijo licenciado del ejército. Pero el ex soldado no tenía el mismo semblante de antes. Parecía que estaba triste, no sonreía y hablaba poco. Eso es normal, eso se aprende en el cuartel, dijo su padre. Mientras tanto, una celebración empezaba en honor al licenciado del ejército sargento segundo Bartolomé. Esa tarde fue homenajeado como solo en aquellos tiempos lo hacían a los que llegaban del ejército. Hasta los padres de Julia habían aceptado como yerno y sería la primera noche en que dormirían juntos. Contaban que era como las 9 de la noche, cuando los familiares y visitantes bailaban y bebían, cuando el sargento segundo Bartolomé abrazaba a su enamorada Julia, empezó a gritar: ¡Alto ahí, carajo! ¡Alto ahí! ¡Santo y seña, carajo! Disparó. Cayó por unos segundos. ¡El enemigo ataca! ¡El enemigo ataca! Gritando cual voz de mando, se cuadró frente a los invitados, entre ellos sus padres. Corrió hasta la despensa y sacó la vieja escopeta de su padre. Llevó a la mano derecha a la visera de su gorra el clásico saludo de los soldados y empezó a disparar. Primero acabó con la vida de su padre, luego el proyectil alcanzó a su madre y finalmente pereció su novia. Una vez acabado, gritó y rugió como lo hacen los militares y salió corriendo para perderse en la oscuridad de la noche.
Solo había pasado unos minutos cuando de nuevo se escuchó otro disparo. Al día siguiente encontraron al muchacho muerto de un disparo en el pecho y abrazado de la escopeta de su padre. Hasta pronto.